Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión vamos a presentar un indicador llamado PlayStation, un indicador fácil de usar y que pues me pidieron un indicador que pudiera hacer scalping. Incluso yo creo que el indicador sirve para swing trading. El que quiera hacer swing trading con él pues lo puede hacer. Y en lo personal creo que podemos hacer entradas. De hecho, vamos a tratar de hacer entradas ahorita en vivo en la presentación de este indicador para que vea cómo funciona. Un indicador muy fácil, no necesitan otros indicadores y bueno, vamos a ver cómo nos va con ello. Quiero agradecer a todas las personas que me han estado escribiendo, que me siguen entregando EA, bot y estrategia. Hay algunas estrategias interesantes que me gustaría compartir con ustedes más adelante que miembros del canal pues son máquinas de pensar que realmente creo que sí puede funcionar y he probado algunas. Sin embargo, necesitan perfeccionamiento y pues para eso necesitamos tiempo y vamos a estar trabajando en ello. Bueno, dicho esto, vamos a ir directamente a la gráfica a presentar el indicador. Bien, acá tenemos una gráfica completamente limpia con el set symbol. Les recuerdo que si quieren configurar el set symbol, que es este indicador que está acá para cambiar fácilmente de mercado, pues vayan al video del indicador Shear, donde ya ahí lo explico. Hay otros videos más, pero siempre me piden dónde está para poderlo configurar. Allá lo pueden conseguir aquellas personas que son nuevos en el canal. Bien, vamos a cargar el indicador. El indicador pues es muy fácil, muy sencillo, se llama PlayStation Gratis 12 y pues no tiene nada que cambiar, colores si ustedes así lo desean porque tienen alguna pantalla blanca o lo que sea. En mi caso pues lo voy a dejar tal cual como viene y esto es el indicador. Aquellas personas que le gustaría recibir confirmaciones, el Orden Blot creo que es un indicador que está gratuito en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. También le podría servir como confirmación. Sin embargo, no es necesario que utilicen el orden blot por si acaso, porque hay algunas personas que así lo quieren, o pueden incluso usar el polinomio que ya lo dimos en el video pasado, pues en la configuración de polinomio y pues sirven más o menos para que sepan cómo va la tendencia de un mercado. Bien, yo voy a dejar estos tres indicadores, ahorita lo quito porque no tiene sentido. ¿En qué consiste el PlayStation? Y quiero pues ver que el PlayStation tiene sobrecompras y sobreventas y funciona de manera muy buena. Y bueno, acá ya tenemos una posible entrada al alza. Ahorita la vamos a confirmar porque tenemos una sobreventa que es esta línea y ya se nos viene un cambio de tendencia. ¿En qué consiste? Pues el indicador nos va a dar señal verde, como nos acaba de dar ahorita, eh, y vamos a hacer entradas al alza. Sin embargo, aquí vamos a ir en contratendencia, eso hay que dejarlo claro. Siempre las mejores entradas están a favor de la tendencia, pero podemos hacer una entrada para, estamos en el índice de volatilidad 10, para que veamos cómo funciona el indicador, porque hay una sobrecompra. Este tiene una entrada, estamos entrando en real, vamos a hacer una compra y mi stop loss está por debajo de la fractalidad. Mi take profit va a estar en un punto de interés, que en este caso el orden block me dice que es esta que ya fue testeada. Y claro, la fractalidad está un poco más abajo. Y mi salida va a ser justo cuando hay una vela amarilla en este histograma que nos está mostrando el indicador. Por ahora me ha dado una señal de compra en una sobreventa y vamos a ver cómo nos funciona. Si cambia a amarilla, nosotros cerramos automáticamente la entrada porque seguirá bajando y no habrá forma de que este mercado pueda subir. ¿Okay? Siempre nos confirma de esta manera. Sin embargo, si se mantiene en verde y hay una reversión de la tendencia, entonces el indicador pues nos dio una entrada exitosa. Voy a dejar esta entrada acá. Ahorita nos venimos para el B10. Vamos a ver si conseguimos una entrada en el 75 o en el 25. No hay una posible entrada porque yo no recomiendo hacer entradas cuando el indicador está
en la mitad porque hay una un posible rango. Sin embargo, es bueno hacerlo con el indicador en los extremos, o sea, en la sobrecompra y en la sobreventa. Fíjense que acá hay una posible entrada a la baja, pero nos está diciendo polinomios que va al alza. Hay una zona de interés acá que va al alza y no está cerca de la zona de 100, que es la zona de sobrecompra, o sea, que ya se compró demasiado. Entonces, no se puede hacer una entrada con el indicador acá. Vamos a ver qué nos dice el índice de volatilidad 75. Miren que está en la mitad, no se puede hacer entrada. Fíjense que las entradas están justo en los extremos es que se puede hacer entrada. Ahorita probamos para Crash y Boom. Steve, está cerca de 100, sin embargo, la entrada era acá a la baja con salida en este punto donde está la vela amarilla. Otra vez hay una entrada al alza, pero está en la mitad. Yo no la haría, por ejemplo, porque no está en el extremo de la sobrecompra y sobreventa. El índice de volatilidad 10 un segundo. A ver qué nos da. No está cerca el 75 un segundo, que también lo usan muchas personas. Vamos a ver cómo está. Hay una posible entrada a la baja siempre y cuando haya confirmación. Fíjense que tenemos el polinomio a la baja. Voy a quitar el orden blot porque no nos está dando nada por ahora. Lo que quería explicarle con el orden blot es que siempre pues funciona como soporte y resistencia para aquellos que trabajan con soporte y resistencia, el número 100 o el menos 100. Y casi siempre cuando se hace una entrada precisa con el orden blot es que coincida con el soporte y la resistencia. Pero sin embargo vamos a quitarlo, que no está cumpliendo ahorita esa función. Índice de volatilidad 100 un segundo. Una posible entrada a la baja, yo la voy a hacer. Tengo el polinomio que me dice que va al alza. Vamos a ver qué me dice una temporalidad alta. Es bajista, yo la voy a hacer a la baja. Fíjense que ya me salió amarillo, no la puedo hacer. Vamos a esperar que termine esta vela. Vamos a ver. Y listo. Acá podemos hacer nuestra entrada con nuestro stop loss por encima de la fractalidad, nuestro trade profit. Como es una bajista, una tendencia bajista, yo me voy a ir aún mucho más abajo al extremo. Ahí hay una proporción aproximada de 1 a 10. Y si me cambia a amarillo, esta vela me termina amarillo, yo tengo que cerrar la operativa. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo a pesar que está en el extremo. Entonces, siempre que salga una vela amarilla en el cierre, quiero dejar claro eso, entonces nosotros tenemos que cerrar la operativa porque hay indecisión en el mercado y volver a entrar cuando se cambia a rojo. Entonces, es posible que esto me termine en 5 segundos que falte en amarillo, tengo que cerrar la operativa. ¿Okay? Cierro la operativa. Sin embargo, como está cerca del stop loss, pues no pasa nada. Lo voy a dejar allí. Si toca el stop loss, perfecto, pero tengo una proporción. Vamos a ver qué pasó con el 10. Es que fíjense que el 10 está luchando y está en amarillo. Ya tuve que haber cerrado esta operativa porque esto va a seguir bajando. No, sin embargo, la voy a dejar porque está muy cerca. Recuerden que aquí el riesgo-beneficio es más o menos una 5 en esta operativa. Y no es mucho, sin embargo, está muy cerca. Tenemos dos entradas. Esta también está muy cerca, pero ya me está diciendo el indicador que debo cerrar la operativa. Me voy con los crash. A mí me gusta trabajar con los crash y en este caso me voy a 5 minutos cuando hago con este tipo de indicadores. Fíjense que nuestra entrada al alza hubiese sido acá en el crash, si hubiese ido bien, pero siempre vamos a ir a favor del SPY. Acá no hay nada para poder entrar, está muy lejos, no está dentro de los extremos. Boom 500 no está en el extremo, no puedo hacer entrada, no está en el extremo. Ah, que está en el extremo en el crash. Pero fíjense que el crash está en el extremo y estoy en contra de los SPY. Por lo tanto, no me gusta hacer entrada en contra de los SPY con crash. Algunos lo hacen, trabaja con Belantrend, no hago entrada acá porque está lejos de los extremos. Y acá sí está interesante la entrada. Fíjense que tengo que esperar que suba un poquito más el mercado. Crash 1000, 5 minutos. Voy a hacer una posible entrada cuando me llegue al extremo. ¿Okay? Cuando me llegue al extremo, ¿por qué? Porque tengo polinomio que me está diciendo de que vienen spike.
me dice el indicador polinomio y tengo acá este indicador PlayStation que se me está acercando al extremo y que seguramente me van a dar muchos SPY. ¿Okay? El B10 no ha tocado y el 100 no ha tocado, pero está muy cerca de tocar. ¿Okay? Fíjense que en M5 es alcista y en M1 es bajista o es indeciso. Siempre hay primero cambio en M1 para después irse a M5, después para M5, para M15 y así sucesivamente. No hay otra entrada, pero ya más o menos ya ustedes tienen una idea de cómo se hacen las entradas con el indicador PlayStation. Usted puede perder esta, la puede perder, pero la proporción de PlayStation es aproximadamente el 80% en las entradas extremas. O sea que tendría que perder por lo menos 8 consecutivas para no ser rentable con este tipo de indicadores. Si me cambia acá a verde, entonces va a ir a favor de polinomio. Va a ir a favor de polinomios, pero el riesgo-beneficio es muy alto. Vamos a ver y me quedo con el crash 1000 porque quiero hacer entradas a favor del SPY en M5 que está muy cerca. Yo creo que este sería el punto de hacer entrada a favor de los SPY en crash, porque todo me está indicando que sí va a ir a buscar esos SPY y está muy cerca de venirse unos SPY con este indicador. No hay más nada que decir. Vamos a 75. Estamos bajista, bajista, pero está en la mitad, no puedo hacer entrada. El 100 que es fuerte, fíjense que el 100 está bajista y está en un extremo. Entonces tengo que esperar una confirmación para poder hacer entrada. O sea, la confirmación es que se me cambia amarillo y luego se me cambia verde para poder hacer las entradas ya en el extremo. No hay forma de que el mercado baje acá o que suba. Está cerca de empezar a hacer fíjense que ya está en amarillo, vuelvo a ir en verde y este es mi punto ya de mi take profit. Voy a ver la última operativa, ya acá la cerró, fíjense, y ya va a cambiar alcista. Se va a ir a favor del polinomio. Me quedo entonces solamente con el B10, que no ha roto la fractalidad todavía. Bien, voy a dejar el video hasta acá. Espero que puedan sacar provecho a este indicador PlayStation y pues cualquier duda, yo voy a estar subiendo este indicador al canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex de manera gratuita el día de mañana. Porque estoy haciendo este video hoy domingo y el día lunes entonces estaré subiendo este indicador. Gracias por su atención.